Bueno, antes de contarles este tema que traigo hoy para compartir con ustedes, les quiero como contextualizar un poco, para quienes nos están viendo y no saben, yo vivo en la provincia de Mendoza, Argentina. Gonza está en Buenos Aires, en La Plata. Eh, y la verdad es que por lo menos mi percepción, ahora Gonza también dirá cómo lo está viviendo él, mi percepción es que se está complicando muchísimo el tema del COVID acá en Argentina. Estamos ya, yo creo que dentro de la segunda ola. En Mendoza hay mucha gente muy complicada. Tengo amigas que trabajan en el sistema de salud y me han dicho que hay gente internada en terapia intensiva con menos de 35 años, por ejemplo, ¿no? Gente de 20, de 30 años internada muy grave. Entonces, bueno, ahora me gustaría en un ratito escuchar un poco la visión de Gonza, pero el titular que les traigo hoy es algo que ha pasado en Argentina en la última semana y que ha sido muy polémico. Para quienes no lo saben, yo también soy docente, soy profe, he dado clases en escuelas y esta nota se titula así: Coronavirus en Argentina. ¿Por qué ha generado tanta indignación y una guerra entre el gobierno nacional y el gobierno regional el cierre de los colegios por la segunda ola de COVID-19? Sí, en la última semana el presidente anunció que iba a suspender las clases, sobre todo en Buenos Aires, y salieron muchísimas personas a quejarse y esto generó un montón de repercusiones y gente como que apuntaba y disparaba para varios lados, ¿no? Eh, la nota es un poco extensa, no sé si la estamos viendo, sí, la estamos viendo ahí. Voy a tratar de leer las partes más importantes y enseguida lo debatimos y también quizás nos puede contar Esteban cómo están haciendo con el tema de las escuelas en Europa. Después de varios meses de calma, la segunda ola de coronavirus empezó a golpear súbita e implacablemente a Argentina. En abril se triplicaron los contagios respecto al mes anterior y varios referentes del sector sanitario empezaron a advertir sobre un posible colapso del sistema de salud si el crecimiento exponencial del virus continuaba. Fue en este contexto, después de varios días en los que se rompió ampliamente el récord de casos de COVID-19 de 2020, con más de 25.000 contagios diarios, que el presidente Alberto Fernández anunció una serie de restricciones. Primero, el 7 de abril prohibió la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas y las reuniones sociales en domicilios particulares, limitando los encuentros al aire libre a 20 personas, medidas que fueron bien recibidas por gran parte de la población. Pero apenas una semana más tarde volvió a aparecer en cadena nacional para informar que había decidido endurecer las restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población argentina y donde es más pronunciado el aumento de casos. Fernández extendió allí la prohibición de circular de 20 a 06 y vedó todas las actividades sociales, recreativas, deportivas o religiosas en lugares cerrados. Anuncios que muchos esperaban dada la situación epidemiológica. Pero después anunció algo que ningún medio o analista había anticipado y que dejó atónitos a muchos porteños y bonaerenses. Dijo que a partir del lunes 19 de abril se cerrarían los colegios de el AMBA de Gran Buenos Aires por 2 semanas. La inesperada decisión provocó una inmediata ola de indignación con cacerolazos en muchos puntos de la capital y la provincia de Buenos Aires. Mientras las redes estallaban con comentarios de padres enfurecidos, el jefe, esta parte es súper importante, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, convocó una conferencia de prensa para pronunciarse en contra del decreto presidencial. Los chicos y las chicas de Buenos Aires tienen que estar el lunes en las aulas, declaró el delfín del expresidente Mauricio Macri, quien en 2020 había acompañado los cierres dispuestos por el gobierno nacional. El intendente porteño anunció que acudiría a la Corte Suprema para frenar el decreto del presidente, afirmando que el aula más peligrosa de todas es la que está cerrada. El domingo en la noche, Rodríguez Larreta volvió a aparecer frente a las cámaras para anunciar que el lunes habría clases en la capital, luego de que la justicia ordinaria porteña aceptara el amparo de un grupo de padres para revocar el cierre de los colegios. Aunque el martes otro fallo de la justicia federal confirmó la suspensión de clases presenciales, el jefe de gobierno porteño ratificó que las escuelas de la capital seguirían abiertas hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.
A pesar de que la decisión de Rodríguez Larreta solo aplica a la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue celebrada por cientos de padres en la más populosa provincia de Buenos Aires, que también ha presentado amparos contra la suspensión de clases ahí. El lunes, padres y alumnos de decenas de colegios en la provincia realizaron abrazos simbólicos a las escuelas y algunos se trasladaron hasta la Quinta Presidencial en el barrio norteño de Olivos para exigir la vuelta a la escolaridad presencial. En tanto, el presidente criticó el fallo de la justicia porteña y el ministro de Justicia de la Nación lo llamó un mamarracho judicial que solo tiene una explicación y es política. Pero más allá de la pelea entre Nación y Cava, temida por el hecho de que este año habrá elecciones de medio término, ¿cómo se explica la reacción popular? ¿Por qué ha causado tanto revuelo el cierre de colegios por 2 semanas cuando varios países del mundo, incluyendo naciones vecinas, han aplicado medidas similares? Las primeras en cerrar. Muchos países han respondido a la segunda ola de COVID cerrando escuelas por tiempo determinado. Un informe publicado en marzo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reveló que 29 países suspendieron completamente las clases presenciales. Sin embargo, estas restricciones suelen tomarse en el contexto de un cierre total de actividades. En la mayoría de los países donde se cerraron las aulas, primero se declaró una cuarentena y los colegios fueron los últimos en cerrar y los primeros en abrir, cuando la emergencia sanitaria amainó. Sin embargo, en Argentina ha ocurrido al revés. Los colegios han sido cerrados a pesar de que no se ha declarado una nueva cuarentena como la del año pasado, que terminó siendo la más larga del mundo. Hoy no hay restricciones a la circulación del día, los comercios y empresas siguen abiertos e incluso están permitidos los encuentros al aire libre de hasta 20 personas, entre las 6 y las 20 horas, llevando a algunos a advertir que los niños y adolescentes podrían reunirse fuera de las escuelas donde no se puede garantizar que apliquen medidas de distancia social. Bueno, y luego la nota sigue un poco, ¿no? No quiero como extenderme tanto, quería un poco contextualizar. Aquí sí hay otra parte que voy a leer. Un año sin ir al aula. Pero para entender la irritación de muchos alumnos, padres, docentes y autoridades escolares, primero hay que conocer el contexto en que llega esta decisión. La mayoría de los colegios en Buenos Aires estuvieron cerrados durante 2020, manteniendo las clases virtuales incluso después de que terminó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que duró más de 7 meses. Y volver al colegio este año resultó toda una odisea. Las instituciones educativas debieron dividir a sus alumnos en burbujas y readecuar sus espacios y horarios para garantizar que los grupos se mantuvieran aislados entre sí. En provincia de Buenos Aires se autorizó un máximo de 4 horas de clases presenciales, alternando una semana de clases por la mañana y otra por la tarde. En Capital se cerraron los comedores, obligando a los padres a retirar a los alumnos al mediodía para llevarlos nuevamente al colegio a la tarde. Por todo esto, retomar la escolaridad resultó muy complejo para muchas familias que realizaron un esfuerzo logístico enorme para que los niños pudieran volver a clase. A pesar de ello, pocos dudaron en que su esfuerzo valía la pena. Diversos estudios mostraron el efecto nocivo que tuvo para niños y adolescentes no poder asistir a la escuela durante un año. Otro año sin escuelas sería catastrófico para el bienestar y aprendizaje de los niños, señaló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El organismo también advirtió sobre el aumento de la deserción escolar como consecuencia de estos tiempos. Cuanto más tiempo las infancias y adolescencias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, dejen de asistir a las escuelas, menos probable es que regresen, advirtieron en una carta conjunta con la Sociedad Argentina de Pediatría, tras los anuncios del presidente la semana pasada. Bueno, leo un poco hasta acá, así tenemos más o menos un contexto. Como verán, es un tema muy polémico y lamentablemente se ha politizado, ¿no? Apareció ya un debate político alrededor de la escuela, ¿no? Eso es como lo más grave de todo. Bueno, con respecto a esto, quería más o menos tengo unas preguntas, Vicky, ya que me dices que tienes gente trabajando, eres docente y todo eso, para también tratar de entender un poco el contexto de Argentina para la gente que nos ve desde fuera. Sí. Porque, bueno, uno que lo ve desde Europa es diferente, ¿no? Estamos hablando de sitios donde se cumplen los protocolos, donde hay burbujas. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta.
en Argentina se cumplieron los protocolos en las escuelas, se limpian, porque yo tengo información, por ejemplo, de docentes de Salta, una maestra que me decía, ella iba al aula, estaba totalmente sucia, no se limpiaba, y ella como docente tenía que limpiarla. Entonces vemos que hay un problema, no solo de cierre de aula, sino que no se están cumpliendo los protocolos, ¿no? De limpieza, desinfección. Eso te pregunto si tú tienes información sobre eso o no. Mira, lo primero que quiero decir antes de responder esa pregunta es que me parece que hay algo más grave todavía, que es que no se han cerrado otras cosas que no sean las escuelas. Los bares están abiertos, ahí te damos la palabra, Gonza. Los bares están abiertos, la gente circula, hay gente sin barbijo, hay un montón de cosas que no, donde no hay cuidados. Entonces digo, bueno, lo primero que hacemos es cerrar las escuelas, pensando en limitar a los adolescentes y a los niños, pero como te digo, o sea, vos vas acá en Mendoza a la calle Aristides, que está llena de bares, y la gente está reunida de a 6, de a 7, en mesas, sin barbijo, súper cerca, compartiendo cigarrillos, ¿entendés? Entonces, realmente, también como docente, digo, me parece un insulto suspender las clases cuando hay otras cosas que no se están teniendo en cuenta, ¿no? Es como muy injusto para los chicos, ¿no? Porque los adultos, tenemos los bares, y los chicos, bueno, que vean qué hacen, los chicos y los padres. Y no funciona así. Y lo de las escuelas, que te dice tu compañera de Salta, o tu amiga de Salta, es real. Incluso antes de la pandemia, yo tenía que barrer las aulas cuando entraba a dar clases. Entonces sí, es algo que sí, eso supongo que es real y debe tener razón este contacto que vos tenés. No sé, Gonza, ¿qué querías aportar? No, hay un montón de cosas para decir, algunas son objetivas y otras cosas son opiniones personales, ¿no? Con respecto a este tema. Para empezar y contestarle un poco también a Esteban en lo que dice y bueno, y corregir algo que se dijo acá, no es que están suspendidas las clases, sino que se suspende la presencialidad. Las clases, el año pasado hubo clases durante todo el año y los docentes estuvieron dando clases mediante métodos nuevos para ellos y para la mayoría de los alumnos, como son los dispositivos a distancia mediante Zoom o lo que sea, pero hubo clases durante todo el año. No es que no hubo clases, hubo falta de presencialidad, obviamente. Las clases estuvieron, y las clases estuvieron con todos los problemas que hay en Argentina con respecto a eso. Recordemos que en Argentina el 45% de los chicos, según las medidas del INDEC, que es el instituto que mide las estadísticas a nivel nacional, el 45% de los chicos son pobres, 45%, casi la mitad de los chicos son pobres. Entonces, la presencialidad se suspendió en un contexto en donde la mayoría de los chicos no puede acceder a tener internet, una computadora y demás. Esas son dos cosas que van por separado. A ver, ¿por qué van por separado? Porque la presencialidad, personalmente creo que está bien suspenderla en algunos casos, en algunos momentos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, los bingos y los casinos sigan abiertos durante toda la pandemia. Eso me parece que está mal, pero no significa que por eso los colegios tienen que estar abiertos, sino al contrario, que los casinos y los bingos tendrían que cerrar. Pero digo, el gobierno provincial, nacional, o sea, el del partido que quieran, ningún gobierno hizo nada para que en este año la conectividad, los docentes, los alumnos tengan un acceso mejor a la red o puedan tener un acceso a la red y demás para poder tener clases virtuales cuando se sabía que esto podía volver a pasar, ¿no? Ningún gobierno, ni el gobierno nacional, ni el gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad, ni ningún gobernador en ninguna provincia. También es importante decir que me parece, esto es una apreciación personal, Larreta en este caso y todo el PRO y la oposición y la gente que piensa que se siente afín a esa fuerza política que hoy en día es oposición a nivel nacional, se posiciona en este lugar porque el gobierno nacional, la contra, se posiciona en el otro. Si el gobierno nacional se hubiera posicionado en hay que abrir las escuelas, yo creo que la oposición se hubiera posicionado en cerremos las escuelas. Yo creo que hay una falta de claridad política y de pensamiento muy grande de poder dejar a la gente que sabe del tema, particularmente a los infectólogos, a la gente abocada a los temas de educación, de salud, a especialistas que hagan un informe real de esas cosas, tanto de un lado como del otro, y hay una politización, como decía Vicky, pero que no es sentida, sino que me parece que es, bueno, vos estás de un lado, yo tengo que ir del otro, porque a los dos nos sirve. No, en Argentina hace años viene habiendo gobiernos de un lado y del otro,
para dividirlo en dos bandos, porque hay más, pero bueno, no se ven reflejados en la política general del día a día. Hay dos bandos y cada uno se posiciona, pero no por convicciones propias, sino por oposición al otro, ¿no? Entonces uno está acá y el otro está en la contra automáticamente, por más de que no se afina su pensamiento realmente. Entonces eso me parece terrible que los docentes, las escuelas en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y en La Plata, una ciudad que tiene, a ver cómo decirlo, que con respecto a otros lugares tiene un ingreso bastante más grande, que se vive bastante mejor que en el resto de otras partes muy cercanas a la ciudad de La Plata. Las escuelas antes de la pandemia se vienen abajo. Las escuelas no tienen agua, no tienen estufas. Hace 2 años, mientras cuando el gobierno era Otto y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires era Vidal, explotó una escuela en Moreno por una garrafa de una instalación de gas mal conectada y murió la directora, murieron 3 personas, si no me equivoco, hubo heridos, o sea, una escuela que por suerte no estaba con chicos, ¿no? Entonces, el nivel de la educación en Argentina de los últimos 100 años, te diría, o 50 años, 60 años, 70 años, viene mal, sea quien sea el gobierno de turno. Y por lo general se han bajado los presupuestos de educación en todos los gobiernos. Entonces me parece que esta pelea de si nos importa la educación o no nos importa la educación, me parece que es un tema, me parece careta, ¿no? Que me importa la educación. Bueno, si te importa la educación, mejorar los salarios a los docentes. Si a Rodríguez Larreta le importara realmente la educación para abrir los colegios, digo, ¿por qué no hace algo por el 40% de los chicos que son pobres y que no tienen acceso a la educación a distancia, por ejemplo? ¿Por qué en su momento, no, se refiere a mí? Hola Jean, ¿cómo andás? Por ejemplo, en su momento, Rodríguez Larreta quería cerrar todos los terciarios de profesorado, los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, creo que no es muy coherente si te importa la educación o no te importa la educación y demás. Pero bueno, es un tema bastante polémico y como todo acá tiene un lado del otro, y si vos decís algo sos kirchnerista o si decís algo sos macrista y te desautorizan directamente por eso. Pero bueno, me gustaría escuchar más a gente especialista en el tema, ¿no? Bien, quiero agregar una cosa. Sí, a lo que me refería no es como que se suspendieron las clases, sino que se suspendió la presencialidad, con toda la complejidad que conlleva eso, como decía Gonza, para los docentes y para los alumnos. Y la verdad me parece, Gonza, que tu opinión ha aportado muchísimo, es real y cierto todo lo que decís. Hay un montón de chicos que no pudieron tomar clases por falta de conexión a internet o por falta de una computadora, y la verdad que no, el gobierno no está pensando en eso. Por eso digo, como docente, lo que más me duele es la politización de este tema, en vez de decir, bueno, a ver, suspendemos la presencialidad, ok, ¿qué se necesita para garantizar las clases, la escuela, la educación? Entonces, bueno, la verdad que sí, con mucha pena, digamos, coincido totalmente con la opinión de Gonzalo. Bueno, yo voy a agregar algo más para, creo, darle más contundencia a lo que decía Gonzalo del tema de educación en Argentina, que es una problemática que viene desde hace años. Y bueno, justamente antes de la pandemia, unas semanas antes de que se iniciara todo este caos a nivel mundial, yo viajé a la Patagonia, más precisamente a la provincia de Chubut. Me quedé de forma temporal ahí durante 8 meses. Y bueno, mi pareja comenzó a dar clases de alemán, creo que fue después de 4 meses de estar ahí. Y me sorprendió que muchos alumnos que llegaban a esas clases de alemán nos comentaban que en Chubut, durante el año 2019, solo habían tenido 2 meses de clases. Sí, un problema muy grande en Chubut hubo. No sé si estás al tanto. Por eso digo, el problema, ahora como que se rasgan las vestiduras los políticos, no hay clases, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el 2019 antes de la pandemia? Ya había provincias que tenían ese problema. Yo, o sea, no podía creer que en un año lectivo hubiera 2 meses de clases. Y ahora todo se culpa a la pandemia, como decimos, ¿no? Pero ya el problema venía de antes. Entonces creo que esto que se está politizando es muy... que se aproveche eso, ¿no? Para generar y tratar de voltear al gobierno me parece muy ventajero, muy bajo también. Y como te digo, que hay que ver otras cosas, ¿no? Porque los problemas de educación en Argentina y en muchas provincias del interior vienen desde hace muchos años. No pude viajar a Salta por la pandemia,
pero estoy seguro que si hubiera viajado a Salta también hubiera visto las mismas falencias que vi en Chubut. Sí, el problema de Chubut era un problema con los docentes, como pasa en todo el país hace miles de años, exagerando obviamente, pero mínimo 20, 30, 40 años en Argentina, que es los docentes, por ejemplo, de Chubut, cobraban con 4 o 5 meses de atraso un sueldo miserable. Entonces los docentes hacían paro, porque es la única forma de defenderse que tienen, ¿no? Y no tuvieron clase, los chicos tuvieron 2 meses de clase porque los docentes cobraban con 4 o 5 meses de atraso. Con lo que eso significa, 4 meses, 5 meses de atraso, un sueldo de 20.000 pesos. Yendo a 3, 4, yo lo digo porque mi madre es profesora, fue profesora de jubilada, iba a 3, 4 colegios por día, en donde no la pasaba para nada bien y cobraba miseria para el trabajo de un docente, ¿no? Entonces, digo, como decía Esteban, si nos vamos a preocupar por la educación, ambos gobiernos, como decía, oficialismo y oposición, si se quieren preocupar por la educación, que se preocupen en serio y que no bajen los presupuestos año a año, los presupuestos que votan en el Congreso, no los bajen año a año en salud, en educación, cosa que ahora en la pandemia lo hemos reflejado. Eso es importante.